Bye Bye Earth, un mundo gobernado por furros, lugar donde cualquier otaku adicto a las gatitas le gustaría estar, pero como la realidad es cruel eso no va a pasar, sino que aquí la protagonista es Bella Black, la única humana en este mundo de furros, y quien pronto emprenderá un viaje para descubrir su identidad. La historia empieza en el lago Chaser, lugar donde varios furros están reunidos debido a que una semilla del mar está floreciendo, y su veneno se está esparciendo en el lago. Algunos furros comentan que la semilla quiere convertir el agua dulce en agua salada, y que muchos jóvenes toro han sufrido los efectos, por eso los ratones decidieron pedirlo y un nómada. Este felino dice que con eso el asunto ya está resuelto, pero su compañero le dice que no está seguro, ya que el nómada no vino, y en su lugar envió una chica con la que viaja. Cuenta también que transcurren algunos rumores sobre ella, como por ejemplo que le echaron de Ciudad Par por meterse en problemas, además que no hay forma de quitarle la mirada encima. En ese momento llega Bella al lugar, y al verla todos se quedan sorprendidos por su aspecto, ya que no tenía ni cuernos, ni orejas, ni cola. Además agregan que nunca han visto una tribu así, y que luce demasiado extraña. La prota al escucharlos menciona que esto es igual que siempre, y luego se presenta y dice que vino por orden de su maestro Sean Lablack. Este anciano rata le agradece por venir, y se presenta como el juez de la torre de la rueda meteorológica. Además le informa que su enemigo está en el agua, y que sus patas son más gruesas que un tronco, su cuerpo rojo brillante repele espadas y lanzas, y su boca expulsa tinta venenosa. Bell menciona que su maestro le dijo que seguramente era un Negroni, pero no estará completamente segura hasta verlo de cerca. El ratón le pregunta si podrá vencerlo, y ella le responde que no hay comida que le guste más que la carne de flor. Las ratas asustan al escucharla, y la prota le dice que acabará con el enemigo. Por otro lado, estos cuernudos la llaman bestia, y ella enojada se pregunta por qué la llaman así. Luego se saca algo de ropa para estar más ligera y se dirige hacia el lago. Ahí empieza a correr por encima del agua, y los furros la veían sorprendidos. Al llegar al enemigo este la agarra con un tentáculo y la hunde, y tras mirarse cara a cara un momento Bell logra librarse. Luego se vuelve a poner su ropa, y el monstruo se pone detrás de ella. Al verlo Bell dice que sabía que era un Negroni, solo que este era demasiado grande. Después saca su espada y se prepara para la pelea, y el monstruo la empieza a atacar. Bell logra bloquear algunos ataques, aunque uno le impacta y la manda a volar. Aún así no recibe daño, y su arma empieza a tomar un color rojizo. Además lo llama a Ronin y le pide que cante. Con esto su cuerpo junto a la espada toma el color rojizo brillante, y después logra cortar algunos tentáculos. El monstruo continúa atacando, y aunque Bell se veía algo acorralada, logra defenderse como puede, y después se aleja un poco. El monstruo se dirige hacia ella, y Bell le corta un tentáculo más, y después tras un gran ataque por fin logra vencerlo. Sin embargo hay un problema, ya que la sangre del monstruo tenía algo de agua salada, y este empieza a mojar todo el lugar. Los furros intentan salvar sus alimentos para que no se estropeen, y Bell al distraerse viéndolos es agarrada por el monstruo. En lo alto ella le pregunta qué es aquí, y el monstruo activando una clase de magia logra comunicarse con ella, y le dice que quiere volver a casa, que quiere volver al mar, pero ya no puede hacerlo, así que morirá aquí y esparcirá sus semillas. Bell al verla siente algo de lástima y se disculpa, y luego librándose de su tentáculo y con lágrimas en los ojos, pone fin a la pelea de una vez por todas. Debido al impacto muchas semillas caen al agua, pero Bell logra tomar una. Los furros le agradecen por su ayuda y le dicen que le llevarán la recompensa a su casa. La prota le dice que llevará una semilla y un tentáculo, y el anciano rata le pregunta por qué las quiere. Ella vuelve a repetir que le encanta la carne de flor, y los furros empiezan a susurrar cosas malas sobre ella. Aunque estaba bastante afectada, Bell no dice nada, y tras su misión se va del lugar. Tras caminar un rato llega a un puente, y ahí dice que seguramente destruirán todas las semillas, y luego lanza la que tenía el agua, mientras veía el paisaje algo triste. Al llegar la noche llega a su casa, y ahí se encuentra con su maestro Xian. Él intentaba hacer algo de fuego con unas piedras, y Bell al verlo se pregunta por qué pierde el tiempo con eso, ya que podría usar su magia al igual que con el trabajo de hoy, y por eso no era necesario que vaya a ella. Luego le muestra el pedazo de tentáculo que llevó, y Xion la felicita por su buen corte, aunque le dice que pudo haberlo hecho mejor, y que siempre tiene que sacar lo mejor de su arma. Después cocinan el pedazo de carne y empiezan a cenar. Allí Bell se enoja con su maestro porque condimenta además el tentáculo, y luego le pregunta por qué cree que ese Negroni se fue del mar. Xion dice que tal vez no era feliz, o que intentaba cumplir con su deber como flor, la cual es esparcir semillas. Bell no entendía a qué se refería con deber, y Xian le explica que las flores no están solas, ya que en este mundo todo se mezcla con todo. Tras acabar de cenar, Bell lleva los platos a la cocina, y desde ahí le cuenta a su maestro que toda la gente le tenía miedo, por eso si hubiera ido él todo habría sido mejor. Xian le dice que él no podría enseñarle nada a un pez, y Bell le responde que no se refiere a eso, y le pregunta por qué no usa su habilidad más que para enseñar. Su maestro le responde que es su deber como Enola, que significa tutor, y la prota dice que aquí tampoco podrán quedarse mucho tiempo. Su maestro le dice que pueden mudarse de este país, aunque todavía hay muchos sitios que no han visto. Bell le pregunta si podrán encontrar a más gente como ella, y Xion le responde que no, ya que nunca vio a nadie como ella en ninguno de sus viajes. Bell dice que si se quedan aquí el ejército del vacío insaciable la atrapará
llegará tarde o temprano, y Xian le responde que ni siquiera tiene idea de cómo son. Ella menciona que solo sabe lo que le contó, el que son gente que ya no puede disfrutar del mundo, por eso sabe que si algún día la atrapan será su fin. Además pregunta dónde podrá encontrar a más gente como ella, ya que también quiere mezclarse con el mundo. Xian le explica que eso que siente se llama añoranza, y que puede ser por amor a su tierra natal, que anhela una utopía o que simplemente no puede aceptarse a sí misma donde está. Bell le pide que le enseñe a deshacer su añoranza, ya que no tiene ninguna tierra natal. Su maestro, sin embargo, le propone mejor que a un viaje, y al escuchar estas palabras Bell tiene algunas pequeñas recuerdos. Luego Xian le dice que no hay nadie como ella en Echuarland, pero si cruza todo el mundo con su viaje tal vez acabe encontrando su propio mundo. Por eso debe ir a Ciudad Park y superar las pruebas para convertirse en nómada. Le dice también que sabe que puede hacerlo, ya que al fin y al cabo es su discípula. Después le explica que viajar implica harto de su ser, y que nadie puede ayudarla. Además, aunque sea su enola, no puede convertirse en ella, ni ella puede convertirse en él. Tras estas palabras se va diciéndole que no tenga prisa, y que puede decidir cuándo hacerlo. Tras la conversación la prota se da un baño, y menciona que sabe perfectamente que en algún momento tendrán que dejar de vivir juntos, y en ese momento su espada empieza a brillar. Al tocarla Bell tiene algunos recuerdos, el que vemos que muchos furros la atormentaban debido a su apariencia, además que también la agredían físicamente. Bell en un intento de defenderse manda a volar a uno de ellos, y así es como descubre su gran fuerza. Luego presa del miedo sale corriendo hacia quienes parecen ser sus padres, pero al ver que no se parecían a ella se pone triste, y continúa corriendo. Tras un rato llega hasta un castillo, y al entrar a explorarlo por dentro por un momento llega hasta una puerta, y dentro de esa puerta se encontraba su espada Randing. La prota al ver la espada siente una especie de conexión, y al acercarse menciona que encontró un amigo. Después la toca y la espada empieza a brillar, y debido al poder liberado destruye las cadenas. Algunos guardias la encuentran, pero Bell logra escapar del castillo, y afuera logra ver un gran planeta en el cielo. En ese momento la espada empieza a brillar y un guardia estaba por atacarla, pero con ayuda de la espada la prota logra escapar. Sin embargo se cruza con otro guardia que logra vencerla, y le pregunta por qué lo hizo. Bell simplemente dice que es su amigo, y el guardia decide encerrarla junto a su arma, y tras recordar todo esto Bell despierta a lobo de Runding, diciendo que él sí la comprende. Al día siguiente las ratas le dan la recompensa de la misión a Xian, y al ver a Bell salen corriendo del miedo. A pesar de estar dolida ella dice que no hay problema, y que nadie es culpable de su soledad. Con el dinero ganado Xian dice que no tendrán que preocuparse por comida, y la prota de manera firme le dice que tienen que hablar. Su maestro le pregunta qué le pasa, y ella le dice que enfrentará las pruebas para poder viajar. Al ver que iba en serio, Xian le pide que traiga su espada, ya que tendrá una última lección. Después salen y Xion le explica lo siguiente, que no puede convertirse en nómada si no acepta una maldición, y que una maldición puede tomar muchas formas según la vida de quien la porta. Esta maldición es la primera prueba en su camino para ser una nómada, y la perseguirá sin cesar en su viaje, y en el caso de Xian su maldición es no poder usar su poder para nada que no sea enseñar. Cuenta también que los nómadas transmiten su maldición con la sangre, por lo que sabido esto ambos se hacen un pequeño corte en el dedo. Al unir palmas Xian le pregunta a Bell cuál es el objetivo de su viaje, y le pide que lo grite fuerte y claro. Bell grita que quiere conocer sus raíces, que quiere encontrar a más gente como ella, y que también quiere mezclarse con el mundo. Tras acabar sus palabras la maldición es transmitida, y Xian le pide que confíe en que algún día esta maldición será una bendición, por eso debe aceptarla. En ese momento Bell siente algo raro, ya que veía que la cara de su maestro desaparecía. Xian le dice que eso significa que va a terminar su última lección, y poco a poco Bell empieza a olvidar a su maestro. Xian dice que una graduada no necesita recuerdo de su maestro, sino que solo necesita las enseñanzas, ya que así nunca descubrirá su motivación oculta. Además confía en que ella podrá visitar lugares a los que él no ha podido llegar. Bell no podía aceptar olvidarlo, y lo maldice por hacerle esto. Xian se disculpa y menciona que librarse de él la liberará de este dolor, y la prota enojada y levantando su arma le reclama que siempre hace lo mismo, que siempre se empeña en hacer que nadie lo necesite. Xian le dice que este es su destino como maestro, y en ese momento vemos otro recuerdo, en el que después de que la prota es capturada junto a su espada, es Xian quien la rescata. Él le dice que sus padres no vendrán, ya que a partir de ahora él será su padre, y le enseñará cómo usar esa arma. Tras seguir olvidando, Bell continúa lamentándose, y Xian le dice que algún día aprenderá el significado de Eregón, el hechizo de su espada, el significado perdido de la palabra utopía. La prota dice que lo quiere mucho, y Xian responde que encontrará un hombre mejor que él. Además la llama hija, y le dice que esto es su responsabilidad final como Enola, y luego ambos se dirigen al ataque y chocan sus espadas.
Tras la pelea con su maestro, Bella empieza su viaje y nos cuenta que apareció una de estas piedras cuando era niña y se pregunta de dónde provenían estos huevos de piedra. Después se queda viendo un planeta y se pregunta si acaso es su tierra natal. Y luego mientras se acuesta dice que en él encontró un mundo en el que pueda pasar desapercibida. Al mismo tiempo estaba siendo observada por este tipo, quien no paraba de repetir que la había encontrado la chica de la razón. Después de un rato él se despierta por unos ruidos y se da cuenta que el Ocrovio está azul. Además dice que lleva años sin pasar por el bosque del cuarzo. Luego iba a tomar algo caliente, y en ese momento aparece un conejo. Bella al verlo se asusta y se pregunta si es una cría de rabitia. Además se da cuenta que es bastante linda como una muñeca. El conejo empieza a oler la bebida, y Belle dice que hay rumores sobre que cruzarse con un rabitia da buena suerte. El conejo empieza a morder su ropa y la prota le pide que se detenga, y al verlo dice que tiene un aspecto bastante ridículo, y que lo mejor sería no relacionarse con ella. Después le deja la talla y se retira, y tras una larga caminata llega a Ciudad Par. Los furros no dejaban de verla por su aspecto, y la entrada a la ciudad se da cuenta que todo es un bullicio como siempre. Luego entra a una taberna para comer. Allí dentro el dueño le dice que pensó que era una señorita sirena del castillo, y Belle le pide algo de comer y un té de frío de flor. El dueño le dice que en Ciudad Par siguen la ley de Teme, y que aquí desde que nacen todos están destinados al bien o al mal, y si desafía esa orden puede morir. La prota le dice que tiene la sensación de que la toma por tonta. Además le pide que la llame por su nombre, Belablac. El dueño se disculpa y se presenta como Haggis, y luego le pregunta qué tanto sabe de Chuarlan. Belle le dice que sabe casi todo lo esencial, y que Ciudad Park está dividida entre los buenos llamados Top Dogs, que se encuentran al interior del castillo, y los malvados llamados Underdogs, que se encuentran al exterior del castillo. El dueño le dice que es exactamente así, y que la ley de Teme no funcionaría sin esa división. Además le advierte que nadie que perturba el equilibrio sale impune, así que le pide que descubra pronto a qué lado pertenece. Belle dice que no hace falta porque pronto se irá del país, ya que planea convertirse en nómada, y para eso vino a Ciudad Par. El dueño le dice que no pierda el tiempo con esas cosas, ya que Dios jamás lo va a permitir. Además le cuenta que este país lo gobierna Dios, no el rey que está en el castillo. En ese momento a Belle le duele la cabeza, y empieza a recordar a Xian, y dice que el dios se llama Deus Ex Machina. El dueño le pregunta de qué está hablando, y la prota le dice que ni siquiera ella misma lo entiende, y que es algo que le contó un idiota sin corazón hace mucho tiempo. Recuerda también que lo había matado, pero no sabe por qué lo hizo. En ese momento llegan un montón de furros al lugar, y traen consigo el conejito que vimos antes, ya que estaba causando demasiados problemas. Después sacan sus espadas para matarlo, ya que acabar con un rabitia los haría famosos. Además beber su sangre hará que con las espadas se vuelvan invencibles. Bella entonces ataca uno de ellos, y aunque el dueño intenta detenerle y estaba dispuesta a pelear, y menciona que los solistas del mal han caído demasiado bajo. Luego le dice que no merecen una espada si no saben diferenciar entre ser malvados y hacer el mal, y los furros se dirigen a atacar, pero Bella lo esquiva como si nada e intenta golpear. Sin embargo había un problema, ya que cada vez que quería hacerles daño no podía, y sentía como si algo la contuviera. Aún así continuó golpeando, pero esa cosa la seguía conteniendo, y sentía como si estuviera blandiendo un yunque. En ese momento recuerda las palabras de su maestro, que decía que no puede convertirse en nómada si no acepta una maldición, y se pregunta si su maldición es que no pueda cortar nada. Al mismo tiempo el conejo mordía las espadas rotas, y este furro al estar desesperado intenta acabarlo. Bell sin embargo va a atacarlo, pero antes de que lo salve el dueño interfiere, y su espada se cubre con una especie de armadura. El dueño dice que ya dejó en claro lo hábil que es, y que ellos se esforzaron mucho para que las espadas puedan crecer, pero ahora jamás van a revivir. Al mismo tiempo llegan los Top Dogs, los solistas buenos, y el dueño le pregunta a Bell si tiene una Dog Tag, que es una licencia para duelos. Ella le dice que no, así que el dueño le pide que se vaya de una vez, ya que no puede usar una espada sin una Dog Tag. Bell sin embargo le paga por la comida y se entrega a los Top Dogs, y ellos la llevan al interior del castillo. Al entrar la prota le dice a Ronin que aquí fue donde lo conoció, y luego la encierra en un cuarto, y le dicen que cuando la vela arde empezará su investigación. La prota dice que fue en una habitación como esta donde lo encontró, y se pregunta si de verdad ya no puede cortar nada. También se da cuenta que es su maldición, y la primera prueba en su camino para convertirse en nómada. Luego recuerda que hace un tiempo alguien vino por ella, pero no podía recordar quién era. Luego mira la puerta con la esperanza de que alguien la salve, pero al ver que no hay nadie se dice a sí misma que nadie la sacará de aquí, y que mirar la puerta no hará que se abra. Luego destruye la puerta, y cuando llega este pequeñín a ver lo que pasó, Bailey dice que la vela ya se apagó, y le pide que llame un solista llamado Gav, ya que tuvieron el mismo maestro al parecer, pero eso se la había olvidado por completo. Mientras tanto el dueño estaba limpiando el desastre, y alguien le pregunta si su espada está rota. Él le dice que no, ya que la suya se marchitó hace un tiempo, y al voltearse se da cuenta de que es Adonis, un conocido suyo. El dueño
dueño le pregunta qué hacen en el exterior, pero Adonis le ignora y le pregunta de quiénes sus espadas están rotas. El dueño le cuenta que son de unos moscosos, y como están destrozados los alojó arriba en un cuarto. Adonis le pregunta si puede hablar con ellos, y el dueño le dice que sí, y también le pregunta si ha visto a su familia. Adonis dirigiéndose al cuarto le dice que no planea hacerlo, y uno de los furros que estaba allí pregunta para qué volvió. El dueño le dice que no lo sabe, y que han venido muchos clientes problemáticos el día de hoy. En ese momento en las calles todos gritaban de terror, ya que había llegado el ejército del vacío insaciable. El dueño dice que al parecer olieron a uno de los suyos, y que hoy en Ciudad Park alguien se unirá al ejército del vacío insaciable, alguien que ya no puede disfrutar de nada. Mientras tanto, Belle va a visitar a Gav, y le agradece por hacer que la absolvieran y darle alojamiento. Gav le dice que debió pedirle ayuda desde un principio, ya que su maestro le pidió que la cuidara. Luego le da una dog tag, y le pide que le grabe su hechizo personal. La prota le pregunta por qué un solista como él lo deja todo por su maestro, y si acaso era tan importante. Gav le dice que nunca estuvo a su altura, y le pregunta si le guarda rencor. Belle le dice que no, ya que hizo que lo olvide todo sobre él, y le devuelve la dog tag, ya que se convertirá en nómada. Gav le dice que ya lo sabe, pero no podrá comenzar su viaje si no hace un pacto con el rey, por eso deberá servir aquí como solista por un tiempo. La prota le cuenta que tiene una maldición, y que por eso su espada es muy selectiva, y que antes solía cortar a la gente de cualquier tribu como si fueran flores. Gav dice que es una declaración muy fuerte, y que en su opinión la verdadera maldición es que le da igual atacar a las personas como si fueran flores. Belle le dice que su espada es como un guante que usa para tocar las cosas, y que no debería importar lo que toque. Gav le dice que el Doctor le ayudará a resolver el misterio de su maldición, y en ese momento aparece el conejo mordiendo la silla. Belle se sorprende de que el Rabbiti esté aquí, y Gav pregunta si esa es la cría por la que comenzó la pelea. La prota responde que sí, y Gav menciona que debería sentirse honrada de que la visite un Rabbitia. Luego salen de la casa y Gav dice que solicitará una audiencia con el rey, y en ese momento unos furros empiezan a tocar algo de música. Gav dice que son los granjeros musicales, y la prota menciona que esto le trae bastantes recuerdos, ya que se pasaba todo el día practicando, aunque por mucho que practicara no hizo crecer la gran cosa. Gav le pregunta si irá a visitar a sus padres, y la prota le responde que lo hará cuando llegue el momento. Gav le pide que al menos pase a saludarlos, pero Belle dice que no puede verlos todavía. Después se da un baño junto al conejo, y se da cuenta que es macho. Además le pregunta a dónde quería ir. El conejo no respondía, y la prota le pregunta si acaso no puede hablar. Tras algo de silencio la abraza, y dice que es duro que la gente no sea amable con ella. Al día siguiente la prota se dirige a ver al rey, y vemos que puso Lablack en su dog tag, y Gav le dice que es la segunda persona que grabe ese nombre después de Xian. Belle se pregunta por qué Gav quiere que vea al rey, y en ese momento escucha una voz, que le dice que como Charmus y Kerin debe entretener a Dios, para así tener derecho a un contrato, ya que el rey cumple la voluntad de Dios, y las puertas de un viaje solo se abren en presencia de la realeza. Al entrar a la sala del trono, Xian dice que el público de justicia consta de 3 auditorios en lo alto de Chuarlan, y que rodear a Dios con 3 escenarios vuelve dicho espacio sagrado para el país. Luego llegan al trono del dios que habita esta tierra llamado Yggdrasil, una espada cancerígena que crece desde los albores de la historia. Belle pregunta si Dios vive en ese árbol, y Xian dice que el rey sacerdote reside en el interior fusionando su cuerpo con el árbol, y tiene 2 caras, Top Dog y Underdog. Menciona también que el mundo revela su naturaleza dual a través de la forma del rey, y en ese momento aparece este tipo de 2 cabezas llamado Rawai, quien es el rey. Él empieza a hablar y le da la bienvenida. Gav le pide a Belle que se incline, pero ella no le hace caso y se pregunta por qué el rey lo mira y el dios no. Luego saca su espada ante ellos, pero el árbol seguía sin mirarla. Tras todo esto la prota se inclina, y el rey le pregunta a Gav quién es esa chica. Gav responde que su nombre es Belle Lablack, un estudiante de Xian Lablack, y que ha completado su última lección y ha venido a Ciudad Par. El rey le pregunta por qué desea participar en el ritual, y Belle le dice que quiere ser una nómada. Luego el rey le pregunta cuál es su razón, y Belle le dice que quiere encontrar sus raíces, que quiere saber quién es, de dónde viene y hacia dónde debe ir, y que también quiere encontrar a más gente como ella, o de lo contrario estará totalmente sola. El rey le dice que le asignará una prueba para que pueda realizar un contrato, y que para eso escogerán un solista para retarla. Esa persona será Ki Royal, alguien con quien ya comparte pasado, uno de sus 4 campeones, y a quien una vez le quebró la espada. Por otro lado vemos al ejército del vacío insaciable fuera de esta especie de circo, y dentro se encontraba Xian, quien al parecer estaba vivo. Esta mujer llamada Dran le dice que no pensó que la visitaría, y que esto significa que su polluelo abandonó el nido. Xian le cuenta que lo derrotó por completo, y que sobrevivió de milagro, pero aunque su cuerpo logró superarlo, su espada no, por eso vino a pedirle que la arregle. Dran le pide que le dé un solo motivo para hacerlo, y Xian le dice que ya lo forjó, por eso es la única que lo puede arreglar. Dran le dice que se está metiendo una buena fumada, y le pregunta qué tal está
está Gaff. Sean le cuenta que ha crecido bastante y que sea el próximo príncipe de la fortuna. Dran pregunta si Gaff ya sabe crear las cenizas sagradas, que Sean le dice que tal vez no, y que Allen fue al castillo a descubrir el secreto. Dran menciona que tal vez fue la chica de la razón, refiriéndose a Bell, y Sean dice que es la respuesta a sus plegarias, heredera de sus enseñanzas y portadora de la espada que forjó Dran. Además le dejó su guidance, que le permite mostrarle camino, por eso llegado el momento la llevará a lugares que ellos no alcanzaron jamás. Dran dice que necesitarán a alguien que desconfíe de la razón, y que para eso está el buen olfato del ejército del vacío insaciable. Menciona también que se pondrán a prueba todos los fundamentos de esta tierra, incluido Deus Ex Machina. Tras decir estas palabras desaparece, y le dice a Sion que hará que le lleven la espada cuando esté lista. El maestro de Bell se va, y Dran le dice que espera que se vean de nuevo. Mientras tanto, Kid Royal se presenta como uno de los solistas que supervisan el ritual de los contratos, y le dice a Bell que no esperaba que su revancha fuera así. La prota al verlo se da cuenta que él es el solista del castillo de cuando encontró a Runding, y a pesar de que lo venció antes, ahora no está segura, ya que su maldición no le permite cortar. Luego se acercan para comenzar la pelea, y al mismo tiempo Gaff encuentra a Adonis, y le pregunta qué hace aquí, ya que detesta la música de espadas que se toca para entretener a Dios. Adonis lo ignora y le pregunta si esa es la chea que aprendió de Xian. Además se da cuenta que tiene una espada impresionante. Luego todos se empiezan a pelear y como tremendos sádicos lo disfrutan, y conectando un gran golpe Bell logra tumbarlo. Los demás se preguntan por qué no logró cortarlo, ya que ese fue un golpe bastante limpio, y Bell se pregunta cómo podrá vencerlo con su maldición. Mientras tanto Kid Royal empieza a gritar para despertar su power up, y Bell como buena rival lo espera en vez de aprovechar ese momento para atacar. Luego Bell se da cuenta que solo hay un modo, y tras recibir un ataque y aguantarlo hasta que le sangren las manos, logra desarmar a Kid Royal. El público grita como estadio de fútbol, y Kid Royal le pide a Bell que acabe con él. Al no poder cortarlo se dirige a su espada, mientras se repite que no tiene otra opción. Kid Royal al darse cuenta de esto le pide que se detenga, pero Bell no le hace caso y parte su espada a la mitad. Al ver esto Kid Royal grita como una madre dando a luz, y los demás empiezan a abuchear a Bell. Debido a esto Bell sentía algo de vergüenza, mientras el público clamaba que traigan el martillo del miedo. Luego Bell grita que así es como hace las cosas, y a quien no le guste es libre de bajar a pelear. Kid Royal por su parte pide gloria para la vencedora, y se retira admitiendo su derrota, y el rey le dice a la prota que ha superado su prueba en el ritual de los contratos, por eso le da la bienvenida como solista. Bell sin embargo susurra que no vino a Ciudad Park a tocar la música de espadas, y el rey le pide que cumpla 3 tareas, honrando el emblema de Land, y para eso tocará 3 piezas de la música de espadas, para así apaciguar a Dios. Además tiene que hacerlo al azar y observar la maldición que se le ha encomendado, para que así al hacerlo reciba una bendición. Después de todo esto sanan las heridas de Bell con cenizas sagradas, pero a Bell esto no le gusta y dice que puede hacerlo sola. Gaff le advierte que las quemaduras dejarán cicatriz, y Bell le dice que simplemente se había asustado, ya que le dejó de doler de la nada. Gaff le dice que así son las cenizas sagradas y continúa sanándola, y la prota piensa que incluso el dolor parece falso en Ciudad Park. Gaff le dice que luchó bastante bien, y que está orgullosa de ella, y en ese momento Bell escucha la voz de Xian, quien le dice que un solista paga su vida cultivando su espada como una extensión de sí mismo, y que una vez rota la espada deja de crecer y se marchita. Bell menciona que ya lo sabe, pero si no puede cortar a nadie tendrá que romper las espadas de sus rivales. Además susurra que no está a la altura de los demás, y que es la misma historia de siempre. Por otro lado el rey le pregunta a un nómada si sacrificaría a esa chica en el altar por su propio deseo, y si busca vengarse de su dios por la maldición que lo ata. Además le dice que nació siendo de la realeza y un sacerdote, y al convertirse en Enola escapó de Dios, y al convertirse en nómada escapó de su reino. Luego le pregunta qué han logrado sus pupilos destinados, y qué ha obtenido al final de su viaje. El nómada no decía nada, y el rey interpreta esto con que solo vino a despedirse. Además menciona que la chica de la razón llegará muy lejos. Después lo liberan para que viva como uno de los muertos, ya que así nadie lo va a perseguir, ni siquiera un dios. Luego se le rompe la máscara y vemos que era Xian, quien sin decir una sola palabra se retira, mientras que el rey lo llama hermano menor. Mientras tanto, Bell dormía junto a Runding, y el rabite al morder esta piedra se transforma en un furro. Él dice que esa piedra filosofal tiene un sabor asqueroso, y que nadie sería tan estúpido como para renunciar a ella y al destino que conlleva. Luego le pide a sus fórmulas difundir la palabra, y tras activar un hechizo encuentra lo que estaba buscando. Por otro lado, estos furros del episodio pasado recibieron cenizas, y dicen que con esto sus espadas pueden revivir, aunque también les parecía extraño, ya que Oni dijo algo de poner a prueba el mal en su interior. Uno de ellos dice que eso no importa, y que cuando recupere
recupere su espada le dará una lección a ese conejo y a Belle. Además le había quitado esto al conejo, y en ese momento aparece el Rabitia, y le dice que al parecer ellos no aprenden. Los demás no sabían cómo había entrado, y el conejo le dice que solo necesita su mente para poder vencerlos. Después activa un hechizo para quemarlos, aunque en realidad era una simple ilusión, y tras recoger su reloj mira este objeto, y dice que es la especialidad de Chuarlan. Volviendo con Belle, ella dice que las cenizas son increíbles, y que le asusta que funcionen demasiado bien. Gab le dice que le alegra que esté mejor, y que en breve los solistas malvados atacarán el distrito del Bajo Oeste, el lugar donde sus padres viven. Belle enojada le pregunta por qué no se lo dijo antes, y Gab le dice que eso habría ido contra la ley de Teme, y que el rey sabe lo del ataque, pero solo pelearán los solistas elegidos con las invocaciones divinas. Belle dice que si esperan a que ataquen será demasiado tarde, y en ese momento suena la campana, y Gab menciona que la selección empezará en el castillo, y le pregunta si no irá. Belle se da cuenta que Gab no tiene permitido decir nada, pero en el fondo la quiere ayudar, y le pregunta qué pasa si no la eligen. Gab le dice que tendrá que pagar el peso de su espada en denario de oro, y la prota menciona que eso la dejaría en la ruina y se va. Gab al verla muestra una sonrisa, y mientras tanto Belle se dirige al lugar de la pelea. Al llegar ve a alguien herido, y le pregunta qué pasó con la gente que vive aquí. El furro le dice que se llevaron a todos en esa dirección, así que Belle se dirige hacia allí y se pregunta si vienen por los granjeros. Además menciona que los del exterior apenas tienen instrumentos y cosechas, así que lo hacen por necesidad. Luego los alcanza, y al darse cuenta que tiene un instrumento en su mano se enoja y se dirige al ataque. Los solistas malvados intentan defenderse, pero Belle los acaba fácilmente. Esta pulga, que al parecer es el líder, le pide a todos que la ataquen, y al darse cuenta que es demasiado fuerte dice que no es su día de suerte. Luego le lanza un hechizo, pero Belle la destruye como si nada. Esto deja sorprendido a la pulga, así que escapa rápidamente. En ese momento llegan los solistas buenos, y Belle se pone a liberar a los apresados. Luego se encuentra con sus padres y se da cuenta que tuvieron una hija de verdad a diferencia de ella. A pesar de estar algo triste, amablemente le pregunta cómo se llama, y ella le dice que se llama Belle Soror, que significa hermana de Belle. Sus padres la miran alegres, y la prota le dice que se convertirá en nómada. Al llegar a la noche se encontraba caminando por las calles, y se da cuenta que no tenía su collar, aunque igualmente dice que eso no importa, ya que tarde o temprano llegará a la cima. Volviendo con la pulga, él dice que Belle era cosa seria, y le pregunta a Osecuaz qué es lo que tiene en su mano. Ella dice que es de la prota, y en ese momento aparece el Rabitia. La pulga le pregunta qué quiere de ellos, y el conejo le dice que solo vino a pedir un favor. Luego se dirige con Belle, y le pregunta si perdió algo. Ella le dice que no, y el conejo le pide que la acompañe a pasear, y se presenta como Kitty de Oz. Belle también estaba por presentarse, pero el conejo le dice que ya sabe que su nombre es Belle. La prota le pregunta cómo lo sabe, y el conejo le cuenta que estuvo cuidando a un niño llamado Kitty de Notting, por eso le quería agradecer. Belle le pregunta si era su hermano, y el conejo le cuenta que de donde viene todos los Rabitias son familia. Luego llegan hasta un lugar llamado The Rock, lugar donde se reúnen los nómadas. Al entrar, Belle dice que se siente demasiado cómoda, y el conejo le dice que pide una canción, y que esa mujer golondrina es una trovadora ambulante, y canta para ganarse la vida. Belle se pregunta si piensa construir o hacer crecer algo aquí, y la furra empieza a cantar, canción con la que Belle se siente identificada y recuerda a su familia. El conejo le dice que lo interprete de la siguiente manera, que la maldición de su futuro viaje se convierte en bendición, y luego la cantante se dirige a Belle y ella le agradece. Tras todo esto se retira, y el conejo cuenta que ella solo puede hablar cuando canta, y que quizá es su maldición como nómada. A Belle le parecía raro que no surja nada de su canto, ya que tenía una voz preciosa, y menciona que esa canción tiene su nombre, que significa pequeña. El conejo le pregunta si encontró lo que estaba buscando, y le dice que sus padres también pudieron haber escuchado esa canción alguna vez, la canción para quien estaba a punto de partir. Belle piensa que quizás sus padres le pusieron ese nombre por la canción, ya que sabían que se acabaría yendo, y pese a eso leyeron todo. Luego empieza a llorar y vemos que el conejo le dejó su collar, y Belle agarrándolo menciona que encontró lo que estaba buscando.